I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Hey muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Mates Peluchis del Profe Luis. El día de hoy vamos a ver el tema combinaciones y permutaciones, las cuales son muy importantes ya que nos permiten tomar decisiones. En la vida cotidiana permite seleccionar y tener a la mano muchas opciones, como el vestirnos, tomar las direcciones al manejar y situaciones por el estilo. Vamos a adentrarnos en este tema y de antemano les digo que va a estar peluchis. Antes de comenzar, es importante tener a la mano tu libreta de apuntes para tomar nota de todos los conceptos, ejemplos y fórmulas aquí descritos, ya que serán parte del reporte semanal que debes entregar. Al final, resolver también los ejercicios propuestos. Vamos a pasar primeramente a definir lo que son permutaciones y combinaciones. Una permutación de un conjunto de elementos es una disposición de dichos elementos teniendo en cuenta el orden. Ojo aquí, que esto es muy importante. Una combinación de un conjunto de elementos es una selección de dichos elementos sin tener en cuenta el orden. Y listos aquí, porque aquí está la diferencia entre una y otro. En las permutaciones sí importa el orden, el puesto o el lugar de los elementos, mientras que en las combinaciones no importa ni el orden, ni el puesto, ni el lugar en que se disponen los elementos, solo importa su presencia. Bueno, vamos a ver a continuación algunos ejemplos y ejercicios. Ya dijimos que una permutación de un conjunto de elementos es una disposición de dichos elementos teniendo en cuenta el orden y se calcula con la siguiente fórmula. N permutación de R es igual a N factorial sobre N menos R factorial. Bueno, P es precisamente lo que estamos buscando, que es el número de permutaciones. N es el número total de objetos y R es el número de objetos seleccionados. En algunos casos, en la fórmula, en vez de la letra R, se utiliza la letra K, pero es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo. Primeramente, dice Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200 pesos al primer lugar y 100 pesos al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? Bueno, en este caso, si observamos bien, sí importa el orden, ya que no es lo mismo quedar en primer lugar que en segundo. Además, los premios son diferentes. Por ejemplo, un arreglo o disposición es que Eduardo ocupe el primer lugar y Carlos el segundo lugar. Otro diferente sería, por ejemplo, que en vez de Carlos, Sergio ocupara el segundo lugar. Entonces, nos damos cuenta que por los premios, por la posición, sí importa el lugar. Por eso estamos hablando de una permutación. Otro arreglo sería, por ejemplo, que en vez de Eduardo en primer lugar, quedara Carlos. Vamos a ver cómo quedarían estas permutaciones. Tenemos a los tres participantes, Eduardo, Carlos y Sergio. Y acabamos de ver que una manera es que Eduardo quede en primer lugar, en segundo lugar quede o Carlos Sergio. Ahí tendríamos nosotros dos arreglos diferentes, Eduardo y Carlos como primero y segundo, o bien Eduardo y Sergio. Otra manera sería que en primer lugar quedara Carlos
y en segundo lugar Eduardo, o bien Sergio en segundo lugar, cualquiera de ellos dos. Y otra manera sería que Sergio quedara en primer lugar y en segundo lugar o Eduardo o Carlos. De esta manera tendríamos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6 arreglos diferentes, 6 formas diferentes en que pueden quedar en esos dos primeros lugares. Esto sería precisamente una permutación. Vamos a verlo ahora con la fórmula. Nos fijamos ya con el ejemplo, con un ejemplo muy sencillo decía que 6 formas diferentes. Vamos a ver cómo quedaría con la fórmula. Dice n permutación de r es igual a n factorial entre n menos r factorial. Bueno, primeramente, ¿qué es esto de factorial? Factorial es el producto de todos los números enteros positivos desde n hasta 1. Por ejemplo, 7 factorial serían 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 3 factorial sería 3 por 2 por 1. Eso sería. Entonces, en este caso, el número total de objetos, que sería n, sería 3, que es el número de participantes. Veíamos que eran 3 nombres, que son los 3 elementos. Y r, en este caso son 2, porque son 2 lugares los que se van a disputar. Entonces, 3 permutación de 2, tenemos arriba que es n factorial, que habíamos dicho que n vale 3, entre n menos r, es decir, 3 menos 2, factorial. 3 factorial es 3 por 2 por 1 igual a 6, y 1 factorial es igual a 1, y nos siguen quedando las mismas 6 formas. En la calculadora tenemos nosotros en la parte superior una X con un signo de admiración. Bueno, ese es precisamente el factorial que normalmente se ubica en la parte superior del lado izquierdo. Para realizar una permutación por medio de la calculadora se hace de la siguiente manera. Número 1. Se introduce el valor de n. En este caso sería 3. Porque son 3 participantes. Luego se presionará la tecla Shift y luego NCR. ¿Por qué NCR? Porque si nos fijamos arriba, la función secundaria de NCR dice NPR, que es la que a nosotros nos interesa. Por esa razón tenemos que presionar la tecla Shift para activar la función NPR, que significa permutación. A continuación se teclea la letra R, que en este caso es 2, y a continuación presionamos la tecla igual. Puedes hacer la prueba en tu calculadora. 3 permutación de 2 y te arrojará el resultado de 6. Vamos a pasar ahora a lo que son las combinaciones. Una combinación de un conjunto de elementos es una selección de dichos elementos sin tener en cuenta el orden. Se calcula con la fórmula, como veíamos ahorita, n combinación de r, que es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Si nos fijamos, la fórmula es casi idéntica a la de la permutación, con la diferencia de que aquí en el denominador se agrega por r factorial. Vamos a ver a continuación un ejemplo. Un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? Si nos damos cuenta, aquí no importa el orden. Si mis ingredientes elegidos para hacer la ensalada son la zanahoria y el brócoli, no importa si elijo primero o la zanahoria o el brócoli. Al final utilizaré los dos, así que no importa el orden. Por lo tanto, estaremos hablando de una combinación. Hecho con fórmula,
tenemos nosotros que sería n factorial, que ya vimos cómo sacar la factorial en la parte superior izquierda de la calculadora, un signo de admiración, entre n menos r factorial por r factorial. Esto es si tecleamos cada uno de los elementos, o bien podemos hacer uso de la función directa de combinación en la calculadora. En este caso, el total de elementos son 4, porque son 4 verduras. Y r vale 2, porque solamente emplearé 2 verduras para realizar mi ensalada. De tal manera que la fórmula sería 4 combinación de 2. Si ustedes lo hacen en su calculadora, se darán cuenta directamente del resultado. Pero en este caso sería 4 factorial entre 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Y nos va a quedar 6 formas diferentes. En la calculadora, la función de combinación o combinatoria la encontramos ahí donde muestra la ilustración. Para utilizar combinaciones con la calculadora, se introduce el valor n, que en este caso es 4, presionamos la tecla de combinación y a continuación la tecla R, que en este caso van a ser 2 por ser 2 verduras, presionamos la tecla igual y nos vamos a dar cuenta que van a ser las mismas 6 formas. Vamos a analizar a continuación los siguientes ejemplos. Antes de resolverlos, recuerda hacerte siempre la siguiente pregunta, la cual será clave para saber qué es lo que tienes que hacer. La pregunta es: ¿importa el orden, el puesto o el lugar? Por ejemplo, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, o bien supervisor, gerente. No es la misma ser gerente que supervisor. Entonces, ¿importa el orden, el puesto o el lugar? Si sí importa, estaremos hablando de una permutación y emplearemos la fórmula de la permutación. Si no importa, utilizaremos la fórmula de la combinación.
Presidente, querido profesor. Un problema muy sencillo, ¿eh? ¿Sí pasa? Supongamos que yo tengo 4 naranjas Ajá. y me como una. ¿Cuántas quedan? ¡Ay, qué fácil! No, pongan un problema más difícil. Bueno, pero primero resuélveme este. Ay, no, pues este está de fácil. Tiene 4 naranjas, se come una, ¿cuántas quedan? Pues, caray, no, pongan uno más difícil, venga. Pero primero resuélveme este problema, Kiko. Pues está muy fácil, pues. Tengo 4 naranjas. Me como una. ¿Cuántas quedan? Pues, ay, pues qué fácil. Tiene 4 naranjas. Se come una, ¿cuántas quedan? Pues sí. Muerto, pues no sean ridículos. Tiene 4 naranjas. ¿Tienen 4 naranjas? No, yo me lo sabía con manzanas.